Soy ahora mismo el CEO y fundador de Urbanitae y a día de hoy pues hemos financiado ya prácticamente 300 millones de euros, más de 150 promociones y llevamos una rentabilidad acumulada media de cerca del 16% para nuestros inversores. Yo creo que la mayoría de las personas tendemos a pensar que cuando encuentre el secreto esto de repente va a explotar, ¿no? Y la realidad del asunto es que la mayoría de las cosas que valen la pena en esta vida y que crean valor se construyen con pequeños avances incrementales durante un tiempo prolongado. Tendemos a sobreestimar lo que podemos hacer en el corto plazo y a infravalorar lo que podemos hacer en el largo plazo. Es decir, no hay que ser un genio para hacer estas cosas, hay que tener constancia y trabajar con pequeñas ganancias incrementales que van creando un valor tremendamente potente a largo plazo, ¿no? El interés compuesto, pero aplicado ya a cosas más esotéricas como es el valor que puedes crear en una empresa. Y a mí muchas veces me preguntan, oye Diego, dame en algún consejo de cómo invertir mi dinero. Yo solo tengo dos. Número uno, entiende dónde inviertes, número uno. Y número dos, diversifica. Yo creo que esas son las dos claves de todo. Si haces eso, tienes el 80% de la batalla ganada. Pues muy buenas, Diego, bienvenido. ¿Qué tal estás? Muy buenas, Juan, un placer. Encantado de estar aquí contigo. Muy bien. Seguro que mucha gente te conoce, pero oye, para poner un poquito en contexto la audiencia, ¿quién es Diego Berstán? Bueno, no, mucha gente tampoco, ¿eh? Hay mucha gente en el mundo que me conoce muy poquita, pero bueno, Diego Estar, quizás la manera de definirme más fácil es emprendedor. Soy ahora mismo el CEO y fundador de Urbanitae. Eh, y bueno, pues toda la vida me he dedicado a estar montando cosas, ¿no? Desde muy pequeñito montando saraos Ujú. hasta ahora, no tan pequeñito, ya con 40 años cumplidos, que lidero una empresa de financiación alternativa. Y cuéntanos un poco tu trayectoria, en cómo empezaste a emprender, como has comentado. Pues, a ver, yo a los 9 años me fui a vivir a Estados Unidos con todos mis hermanos y mis padres y siempre cuento que allí desde la infancia, desde muy pequeñito ya te empiezan a meter en la cabeza el concepto del emprendedor, ¿no? Del entrepreneurship. Ujú. Y con lo cual lo tengo muy arraigado ya de serie, como aquel que dice. Pero bueno, ya en el colegio en algún momento me dediqué a una, bueno, pues podría decirse a una actividad empresarial algo dudosa, que era coger discos que yo me había comprado, por aquel entonces eran cintas, y grabar cintas mezcladas con un montón de música y venderlas a mis compañeros, ¿no? Esto hoy por hoy ya consciente es ilegal, pero de niño obviamente no lo sabía, ¿no? Pero bueno, eso es anecdótico. Es verdad que empecé a trabajar muy joven, con 13, 14 años ya empecé a trabajar. En Estados Unidos es bastante habitual empezar a trabajar desde niño. Y la verdad es que no he parado desde entonces. Empecé en el mundo financiero, bueno, me estudié y me gradué de la Universidad de Florida y estudié empresariales y cuando salí de ahí pues ya me dediqué al mundo de las finanzas más en lo que es el lado de la planificación financiera. Pues sentándome con familias y con personas adultas, yo siendo un chaval de 20 años, y explicándoles, oye, pues hay que ahorrar de esta manera, no te endeudes de esta otra manera, hay deuda buena y deuda mala. Bueno, pues todos los conceptos que aprendí en ese trabajo, sinceramente, porque en la universidad es verdad que se aprende mucho, pero las cosas así prácticas yo creo que hay que aprenderlas fuera, ¿no? O se aprenden fuera. Y bueno, pues mi primera startup, como aquel que dice, ya fue desde España. En el año 2008 me vengo para España, me vuelvo para España, ya vivía mi familia aquí, yo me había quedado en Estados Unidos viviendo y trabajando. Y en el 2008 me vengo a España y monto con mi hermano pequeño, mientras trabajábamos los dos en nuestros trabajos, montamos una plataforma para artistas que querían tocar en bolos, artistas pequeños, grupos, bandas, que querían tocar bolos en su barrio y no en su barrio, o sea, poder hacer una mini gira quizás por ciudades de España, pues una plataforma que macheaba artistas con locales comerciales que tenían lugar para dar bolos, ¿no? Fue un fracaso absoluto, pero la verdad es que aprendimos un montón. Y, y luego, poco después, me dediqué a los seguros, monté una agencia, una correduría de seguros, que la verdad es que fue bastante bien. Y ya en el 2014 di un paso. A mí siempre la tecnología me había tirado mucho, me había atraído mucho. De hecho, estuve a punto de estudiar ingeniería informática en su día, pero me decanté finalmente por estudiar empresariales. Pero bueno, yo ya por el 2010, 2011, 2012 venía siguiendo la tecnología y los avances tecnológicos del sector financiero de muy cerca, ¿no? Y,
Y en ese momento se me planta en el 2014 una oportunidad de unirme a una empresa fintech que básicamente lo que hacía era digitalizar el proceso de obtención de crédito para pymes. Teníamos desarrollado una tecnología que se conectaba a los bancos de una pyme, por ejemplo, y analizaba todo lo que era el flujo de caja para entender, oye, cuánto dinero se le puede prestar a esta empresa, ¿no? Y en el 2014 la realidad de España era que no había crédito para pymes, el grifo del crédito estaba totalmente cerrado. Entonces, bueno, esto lo empezamos en el 2014, yo entré como director de ventas para el grupo desde Berlín, pero a los 3 meses me pidieron que me hiciera cargo del país aquí en España. Y bueno, pues fui el encargado un poco de ese lanzamiento y ese crecimiento en España. Y la verdad es que fue una experiencia increíble, ¿no? Ahí es donde aprendí todo lo que es lidiar con fondos de capital riesgo, levantar rondas, dar entrevistas, sentarme delante de un micrófono y hablar, o delante de una cámara y hablar. La verdad es que fue unos años muy formativos que me prepararon muy bien para lo que vino después, que yo creo que ha sido el emprendimiento de mi vida, que ha sido Urbanitae, ¿no? Y esto en el 2017, que es cuando, al final, en enero del 2017, me embarco en este apasionante viaje que ha sido el lanzamiento y la consolidación de Urbanitae como empresa. Desde bien joven has sido un poco un visionario, ¿no? Has visto los conceptos Bueno, básicos de Kiyosaki, también creaste las listas de Spotify también, por muy legal, pero sí, evidentemente has sido en general un visionario, ¿no? mira, te voy a Entonces, contar una anécdota de sí, sí. visionario no visionario. Como te contaba que yo venía siguiendo la tecnología bastante, allá por el... La verdad es que no sé qué año fue, pero fue muy, muy pronto. Yo tengo un amigo con el que juego al ajedrez, bueno, es brasileño, pero vive en Estados Unidos. Y los dos somos bastante frikis de la tecnología. Y entonces, en una de estas partidas de ajedrez, en el chat, lo jugamos online, empezamos a hablar de todo lo que era el Bitcoin y el blockchain. Y básicamente él metió $500, yo metí $100 en Bitcoin. Y para que te hagas una idea de lo temprano que era, yo con $100 compré, creo que fueron 160 y pico Bitcoins. Es decir, el Wow, Bitcoin costaba menos de $1. wow. Para que veas mi capacidad visionaria, ¿no? De ver todo esto, a los 2 meses más o menos lo vendí por $150, es decir, le saqué un 50% de rentabilidad a mis $100 y me creí el rey del mambo. Ya. Mi amigo, el visionario real, esos $500, pues siguió invirtiendo, se dedicó a comprar exchanges en Estados Unidos y ahora mismo mi amigo es billionaire, tiene varios edificios en Miami, tiene un jet privado, etc. O sea que eso de ser visionario depende de cómo lo mires, ¿no? Quizás Wow. early adopter, no sé si tanto visionario. Ujú. Pero no, bueno, la historia es increíble, ¿no? Como de algo tan simbólico se puede crear un imperio, por así decirlo. Así es, La que, así es. wow. Muy bien. Nos hemos quedado en 2017 con Urbanitae. ¿Cómo realmente has contado un poco cómo surge la idea, ¿no? De dar financiación, por así decirlo. Y hasta cuándo empieza realmente Urbanitae a ser una empresa real, ¿no? Y a dar ese tipo de créditos a diferentes inversores, o en este caso, promotores. Bueno, pues Urbanitae lo montamos en el 2017, aunque hace un par de semanas celebramos el quinto aniversario. Y dices, bueno, del 2017 ahora han pasado más de 5 años, ¿no? Pues sí. La actividad del crowdfunding o la financiación participativa en nuestro país está regulada y supervisada por CNMV. De hecho, ahora mismo está regulada y supervisada por el ESMA, que es la entidad europea, pero por aquel entonces era la CNMV, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y el estar regulado por la CNMV implica pasar por un proceso de autorización. Y ese proceso, yo que venía de haber montado otra fintech y haber una velocidad de trabajo y una intensidad de trabajo salvaje, eh, llego a Urbanitae en el 2017 pensando que voy a tener un par de meses para poder trabajar con calma, buscar un nombre, pensar en la empresa, etcétera. Y yo ingenuamente pensaba que la autorización de CNMV tardaría 4 o 6 meses. Bueno, pues esa calma no me duró 4 o 6 meses, esa calma me duró 2 años y fue impuesta porque CNMV tardó prácticamente 2 años en autorizarnos, ¿no? Entonces solicitamos la autorización en junio del 2017 y hasta junio del 19 no obtuvimos la autorización para poder operar. Entonces, bueno, en el junio del 19 abrimos las puertas, como aquel que dice, ¿no? Y empezamos a traer producto inmobiliario para encontrar financiación en nuestra plataforma. Entonces, nosotros tenemos una plataforma que lo que hace es juntar a muchos pequeños y medianos inversores para que entre todos podamos llevar a cabo inversiones que normalmente están al alcance solo de los profesionales o de las grandes fortunas. Es decir,
Nos juntamos unos poquitos, Ujú. o perdón, unos muchos, ponemos una cantidad pequeña de dinero, lo que puede aportar cada uno, y entre todos tenemos suficiente músculo para poder mirarle de tú a los grandes fondos de inversión y decirle, oye, que ese edificio ya no solo es para hoteles o fondos de inversión, sino que también es para el pequeño inversor, porque nos hemos juntado y tenemos ese músculo financiero, ¿no? Y conceptualmente era eso, ¿no? Permitir que el pequeño y mediano inversor pudieran invertir en grandes proyectos inmobiliarios. Y por el otro lado de la plataforma está el promotor inmobiliario, ¿no? El producto inmobiliario. Ujú. Y ahí lo que tuvimos claro era que no queríamos ser una plataforma que hiciera pisillos. Es decir, no queríamos juntarnos entre 100 personas para comprarnos un pisito y reformarlo y luego venderlo o ponerlo en alquiler. Queríamos, eso lo puede hacer la mayoría de las personas, ¿no? Sin necesidad de tener mucho capital. Lo que queríamos era crear una vía de financiación alternativa para el sector. Es decir, que las grandes promotoras de nuestro país pudieran acudir al banco, pudieran acudir a un fondo de inversión y que también pudieran acudir al crowdfunding y a una plataforma como Urbanitae para financiar sus proyectos. Así que, bueno, eso empezamos a hacer en el 2019 y a día de hoy pues hemos financiado ya prácticamente 300 millones de euros, más de 150 promociones y llevamos una rentabilidad acumulada media de cerca del 16% para nuestros inversores. Así que, pues bueno, no ha ido nada mal la cosa, la Sí, verdad. sí, eso te iba a ir con la siguiente pregunta, de cuál ha sido el secreto, ¿no? Para hacer crecer tanto Urbanitae y convertirse en una empresa líder de crowdfunding a nivel nacional. Pues la verdad, el secreto es que no hay secreto. Me preguntan muchas veces cuál ha sido el secreto. No lo sé, pero cada vez tengo más claro que no hay secreto. El secreto es las pequeñas mejoras que se van haciendo poco a poco, el progreso incremental. Yo creo que la mayoría de las personas tendemos a pensar que cuando encuentre el secreto, esto de repente va a explotar, ¿no? Y la realidad del asunto es que la mayoría de las cosas que valen la pena en esta vida y que crean valor se construyen con pequeños avances incrementales durante un tiempo prolongado. Eh, Tendemos a sobreestimar lo que podemos hacer en el corto plazo y a Ujú. infravalorar lo que podemos hacer en el largo plazo. Es decir, muchas veces decimos, en 2 años puedo tener esto, esto puede ser la leche. Y en 2 años normalmente es difícil hacer algo. Pero lo que se puede conseguir en 10 años, por ejemplo, es difícil de concebir. Siempre, pues lo que comento, ¿no? Con pequeñas ganancias incrementales que van creando un valor tremendamente potente a largo plazo, ¿no? El interés compuesto, pero aplicado ya a cosas más esotéricas como es el valor que puedes crear en una empresa. ¿Y visualizabas en 2019 a 5 años vista, está donde estás? No, la realidad es que no. Uno tiene una idea de... Es que depende un poco la mentalidad cuando estás gestionando una empresa de este estilo. Estás tan enfocado en el día a día y en salir adelante y sacar adelante lo que tienes ahora mismo, que es muy difícil separarse y pensar, visualizar, voy a tener una empresa que hace cientos de millones de euros al año en inversión, ¿no? Dicho lo cual, a nivel táctico y estratégico sí tienes esa meta, ¿no? O ese objetivo. Entonces, pues tú vas básicamente tomando microdecisiones durante todos los días de la semana y todas las semanas del año eh, que esperas te lleven a ese objetivo, ¿no? Pero la realidad es que si hace en el 2019 me hubieras preguntado, yo no hubiera sido muy difícil que te hubiera podido decir Urbanitae va a estar donde está hoy. Sí, por supuesto. ¿Y cómo habéis ido escalando a nivel, por ejemplo, de contratar personal, delegar Ujú. servicios en estos 5 años que sois como empresa? Bueno, pues te diría a la pregunta de cómo lo hemos hecho, pues te diría con mucha cautela y mucho cuidadito. A diferencia de mi anterior startup, aquí siempre he tenido el objetivo de hacer las cosas con cabeza, de hacer las cosas de forma conservadora, de no gastar más de lo que ingresamos, que Ujú. eso parece obvio, ¿no? Pero la realidad es que no es para nada obvio en el mundo de las startups, más bien lo contrario. Durante los primeros años de Urbanitae, en alguna ocasión se me decía que era demasiado conservador, que tenía que gastar más para crecer más rápido. Luego es verdad que se han dado la vuelta a las cosas y en el mundo Venture Capital, en el mundo de las startups, ahora se busca se busca encontrar el equilibrio y encontrar llevar a la empresa a beneficio lo antes posible, pero antiguamente eso era algo negativo, de hecho. La gente que lo que quería era crece mucho, quema todo el dinero que puedas. Vale. Entonces nosotros hemos sido muy conservadores. De hecho, tenemos un equipo ahora mismo de unas 60 personas
eh, que a priori dices, wow, un equipo grande, pero sigue siendo un equipo relativamente pequeño y hemos tardado mucho en ir creciendo ese equipo, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, con mucha cabeza, teniendo y siendo muy consciente de que es importantísimo que Urbanitae sea sostenible económicamente para no tener la presión de producir o sobreproducir más de lo que nos creemos, porque al final nuestro éxito pasa por el éxito de nuestros proyectos, ¿no? Y si tenemos una presión excesiva en tengo que subir producto, porque si no, no tengo la métrica para levantar la siguiente ronda, pues podríamos estar presionados a subir proyectos que no nos creemos. No, realmente para la facturación que tenéis, 60 personas no es tanto, ¿no? Al final, me imagino que apoyáis, como tú dices, mucho nivel, ¿no? En software y hay muchos procesos automatizados, ¿no? Para ahorrar también personal, ¿no? Entiendo. Si no, no Sin sería lugar a posible. dudas. Sí, de hecho, el primer año de Urbanita era básicamente únicamente desarrollo tecnológico. Claro. Estaba yo sentado con cuatro informáticos y me enteraba de lo que podía, que era poco, Sí, sí. pero sí, el componente tecnológico obviamente nos ayuda mucho. Y luego también nos hemos apoyado en partners externos, por ejemplo, en la parte legal tenemos a un equipo de abogados bueno, un socio de Garrigues que nos acompaña desde el principio y contamos con Garrigues desde el principio. En Ujú. la parte del asset management contamos con CBRE como partner preferente para hacer el seguimiento de los proyectos. Bueno, también a la hora de escalar un negocio vas buscando los puntos más ineficientes para la empresa y viendo si hay una solución externa que te pueda permitir el escalar de una forma más razonable y sobre Sí, todo claro. ofreciendo un buen servicio para la Sí, con cartera, el ¿no? Porque mínimo es riesgo verdad. posible, ¿no? Sí, y es verdad que según crece la empresa y sobre todo con la internacionalización, que si quieres luego hablamos de ello, Ujú. la complejidad del día a día y a nivel de operaciones crece también exponencialmente. Cada Claro. vez es más complejo, hay más cosas, más personas, más procesos que hay que instaurar y bueno, la verdad es que no es fácil, ¿no? ¿Y cómo consigues trabajar con promotores que tengan promociones rentables, ¿no? ¿Cómo hacéis ese estudio? Bueno, pues ¿cómo lo conseguimos? Primero, logrando que acudan a nosotros. Y esto no es nada obvio, ¿no? Al principio los promotores nos veían a nosotros como algo raro y algo que no era del todo fiable. No se podían fiar de que Urbanita les fuera a aportar el capital que necesitaban, ¿no? Entonces, los promotores que venían, en su mayoría eran promotores que posiblemente no necesitaban nuestro dinero, pero querían probar esto, ¿no? Y venían a nosotros y nos decían, bueno, voy a ver qué es esto del crowdfunding, a ver si funciona, ¿no? Y la realidad es que en el pasado lo que hemos logrado con esto es siempre hemos financiado todos los proyectos que hemos publicado y los promotores en su mayoría repiten con nosotros. Es decir, prueban y una vez que han probado dicen, wow, aquí hay algo, ¿no? Vale. Entonces, bueno, ha sido un trabajo también de pico y pala. Volviendo a lo de cuál es el secreto, pues el secreto es el trabajo del día a día, no especialmente brillante, es decir, no hay que ser un genio para hacer estas cosas, hay que tener constancia y trabajar. Y trabajar día a día nuestra base de contactos, trabajar día a día para que los promotores vean en ti un partner, un socio estratégico bueno para financiar sus proyectos y mantener esa relación lo mejor posible, ¿no? Ujú. Dicho eso, una vez que tienes esa base de promotores, pues entre ellos también hablan y el boca a boca famoso, ¿no? Y luego también la labor de marketing y branding que hacemos de que Urbanitae esté en todos lados, hasta en la sopa, que eso nos lo dicen cada vez más. Joder, parece que nos perseguís, ¿no? Me meto en YouTube y veo tu cara y yo, joder, a mí me da vergüenza, pero para la empresa es bueno, ¿no? Pero al Entonces, final bueno, entiendo que sí. tampoco trabajáis con todos los promotores, ¿no? Entiendo que haréis un filtro, no sé, alguna valoración antes de trabajar con Sí, ellos, ¿no? totalmente, Juan. Nos llegan muchísimas cosas aquí, como te puedas imaginar, para financiar y la mayoría las descartamos. Y una Ujú. de las principales razones para descartar algo es el promotor. Nosotros tenemos que trabajar con promotores profesionales. Y si algo hemos aprendido en los últimos 5 años de actividad, es que es casi más importante el promotor que hay detrás del proyecto que el propio proyecto. Es decir, yo prefiero un buen promotor con un mal proyecto que un buen proyecto con un mal promotor. Entiendo. Y eso lo tenemos claro. ¿Cómo lo medimos? Pues ahí quizás está el secreto el secreto está en la masa, ¿no? Como aquel que dice, y no Sí, porque sí. sea secreto y no podamos contarlo, sino porque es el know-how que uno va adquiriendo, ¿no? Sabes más o menos dónde mirar por intuición. Hay cosas obvias, como por ejemplo que el promotor tiene que tener track record, es decir, tiene que tener una trayectoria que demuestre que es capaz de llevar a cabo el proyecto que te está planteando. Pero luego también, pues, oye, hablamos con los bancos tienen muchísima experiencia lidiando con promotores, pues hablamos con ellos, oye, ¿me vas a poder financiar esto? ¿Qué tal con este promotor? Y ya vas conociendo el entorno, con lo cual te da un poco una idea de con quién estás trabajando. Y una vez que tienes al promotor, insisto, cada proyecto es de su padre y de su madre, hay que mirarlos uno a uno,
hacemos una due diligence muy extensa, vamos físicamente a todos los proyectos que publicamos para verlos, hablamos con agencias de la zona, bueno, una labor bastante extensa y que es al final la que nos permite tomar decisiones de inversión fundadas en datos. Ujú. Y tenéis solamente 5 años, pero en los primeros meses quizás ya os pilló la pandemia, ¿no? ¿Fue un Sí, antes y un después para vosotros? ¿Cambió ahí la estrategia de inversión? ¿Cómo lo vivisteis? pues para nosotros, tú imagínate, después de 2 años de estar esperando, en junio del 19 finalmente Claro. lanzamos, 6 mesecillos vamos empezando, nos va relativamente bien y en febrero o marzo ocurre la pandemia, ¿no? Y nos encierra a todos en casa. A ver, fueron meses de incertidumbre. Nosotros, al ser una empresa de tecnología, estábamos acostumbrados y estábamos preparados para poder trabajar en remoto, o sea que eso para nosotros no fue especialmente dramático, ni mucho menos. Pero fueron meses de incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Como todo el mundo. No sabíamos si Claro. iba a haber un mundo después de la pandemia o no. Pero lo que sí fue sorprendente fue ya cuando nos desconfinaron en junio de ese año. Publicamos un proyecto con una promotora además nacional importante como Gestilar y la acogida fue muy buena. Y fue tan buena que decidimos publicar un segundo tramo de ese mismo proyecto. Y a partir de ahí, no sé si fue un mes o 2 meses después, hicimos un proyecto que se financió en cuestión de minutos. Y esto en el crowdfunding era absolutamente novedoso, es decir, Ujú. esto no ocurría. Normalmente tú publicabas un Claro. proyecto y se pasaba ahí semanas, incluso meses, y se iba financiando poquito a poco con goteo. Y lo que sí vimos fue que quizás porque estábamos todos metidos en casa y estábamos gastando menos, pues la gente tenía más alegría a la hora de invertir. Y se creó una dinámica que no había ocurrido nunca en el crowdfunding, que era esa dinámica de que un proyecto se financiara rápido. Y es verdad que eso deriva en muchas otras cosas que luego han marcado el devenir de Urbanitae. Pero te diría que post-COVID empezó esa dinámica de financiación de proyectos rápido que antiguamente y anterior al COVID no existía. Sí, sí, pero evidentemente ahí vosotros vendéis o venden o no vendéis, sino participaciones se acaban en relativamente pocos minutos, ¿no? Algunas veces, como ya estáis publicando antes de llegar a publicar, ¿no? Estáis ofertando, ¿no? Sí, Esa promoción, realmente llega a venderse súper rápido la mayoría de sí. promociones que hacéis. ¿Cuál es el secreto Mira, para te eso? diría lo de anunciar el proyecto con tiempo Sí. es una decisión que tomamos porque se estaban financiando los proyectos muy rápido. Y Ujú. me explico, al final empezamos a recibir quejas de gente que se quedaba fuera del proyecto número uno y recibíamos quejas de gente que decía, oye, es que no me da tiempo para mirarme los documentos o mirarme el proyecto bien, ¿no? Claro. Y eso es lo que nosotros no queríamos bajo ningún concepto. O sea, esto no se trata, esto no es un Uber Eats o un Globo en el que te lanzan el anuncio a las 8 de la tarde cuando saben que todavía no has preparado la cena y ya te empieza a sonar el estómago para que compres algo, ¿no? Impulsivamente. Nosotros necesitamos que la gente se mire las cosas y queremos que se lo mire. Entonces decidimos, oye, a la gente no le está dando tiempo, vamos a, vamos a anunciar los proyectos con antelación, con 3 o 4 días de antelación, para que la gente se lo pueda mirar, nos pueda llamar, etcétera. Y ahí se empezó a anunciar los proyectos en estudio, que esto era algo que no existía tampoco antes de que lo hiciéramos nosotros, ¿no? Y al final, pues eso también sumó que la gente ya se los había mirado y al final, pues sacábamos los proyectos y se aceleraba incluso más la inversión, ¿no? Así que sí, la verdad es que la dinámica de cómo funcionan las plataformas de crowdfunding cambió por completo. Luego también, a raíz de esa demanda, creamos el sistema de prefunding, que era algo que tampoco existía en el mundo del Ujú. crowdfunding. Ya no te digo en España, te digo internacionalmente. Ajá. Vale, vale. El sistema de prefunding que permite invertir durante un periodo de tiempo y luego si se financia más de lo que estás buscando, se prorratea. Bueno, pues todas estas Vale. cosillas que fuimos implementando, que lo que buscaban era que más personas pudieran invertir y que la gente si quería Ujú. invertir no se quedara fuera, ¿no? Pero digamos Pero que es verdad que a hay día una de hoy evolución. sigue ocurriendo. Hay una devolución, digamos, del capital si se cede. Sí, Claro. eso es. O sea, el sistema de prefunding lo que hace es durante 24 horas, nosotros lo marcamos en 24 horas, Ujú. se puede financiar el proyecto, no se muestra cuánto se ha financiado en esa barra. Normalmente ponemos un tope del 200% del objetivo para que no se tenga que reducir tanto la inversión, pero tú imagínate que queremos levantar 100.000 euros y finalmente levantamos 180.000. Pues 80.000 de más, lo que hacemos es repartirlos prorrateados, es decir, si tú has invertido un 2%, pues recuperas ese porcentaje, ¿no? Y entonces al final lo que permite es que más gente invierta, reduciéndoles un poco el ticket a todos. Ujú. ¿Y qué proyectos inmobiliarios suelen ser los más rentables? No sé, alquiler tradicional, para venta, flip, ¿qué tipo de proyectos son los que recomendáis?
Pues mira, yo con el tiempo lo que me estoy convirtiendo es en esos que no te responden a las preguntas porque cada vez veo más matices en el mundo de la inversión, ¿no? Sí, Los más rentables, pues depende, o sea, la rentabilidad hay que mirarla siempre versus el riesgo que asumes, ¿no? Es decir, si yo te digo, oye, un inmueble que te da un 5,5% de rentabilidad versus un proyecto que te va a dar el 15, claro, dices, joder, pues obviamente me quedo con el del 15. Bueno, o no, es que depende del riesgo, ¿no? sí. Entonces, tradicionalmente, si hablamos solo de rentabilidad, los proyectos que más rentabilidad dan son los proyectos de equity. Estos proyectos son los proyectos en los que entramos en sociedad, todos juntos, es decir, lo que se ha hecho toda la vida. Tú y yo, Juan, que somos amigos de la infancia, decidimos comprarnos un piso. Nos compramos un piso, lo reformamos y lo vendemos. Pues eso es un proyecto de equity. ¿Qué pasa? Que en el equity asumes todo el riesgo de si algo va mal, pues si algo va mal te lo comes con patatas. Es decir, si al final nos gastamos más en la pintura que de lo que teníamos previsto, o yo qué sé, revienta la caldera justo cuando vamos a ponerlo en tal y tenemos que comprar otra caldera, o al final tenemos que venderlo por menos porque no nos lo compra nadie al precio que pretendíamos, pues todo eso es un riesgo que asumes. Pero es verdad que de media y históricamente esos proyectos dan más rentabilidad que los demás. Y la rentabilidad media de esos proyectos está entre el 15 y el 20% de TIR anualizada. ¿Vale? Y eso es normalmente promoción de obra nueva residencial. Estamos comprando edificios para reconstruirlos o comprando solares en zonas urbanas para construir edificios con promotores. Luego tenemos la deuda, que es básicamente lo que el nombre implica. Nos juntamos entre muchos para darle un préstamo a un promotor y el Ujú. promotor coge ese dinero y con él construye. Y los tipos de interés que le aplicamos a esta deuda tienden a estar entre el 10 y el 12%, dependiendo un poco de cada proyecto. Y normalmente o prácticamente en la totalidad de los proyectos que hacemos tienen garantía hipotecaria detrás. Ujú. Entonces, pues ahí tienes una garantía de un suelo o un edificio que respalda el préstamo que le estamos dando. Vale. Y luego los proyectos menos rentables, si Ujú. quieres llamarlo así, serían los proyectos de rentas, los que estamos comprando locales comerciales entre todos, ya alquilados, y bueno, pues eso es como casi un bono, como aquel que diría, ¿no? Me compro un local entre miles de personas y eso pues me está generando alquileres todos los meses y me genera una rentabilidad que normalmente está entre el 5 y el 6% neto anual. Y eso, por ejemplo, lo último que acabas de comentar, de alquiler, ¿te puede salir cuando quieras o cómo funcionaría exactamente ese caso? Sí, pues mira, ahora mismo no te puedes salir cuando quieras, Sí, porque al final tú eres socio de un vehículo en el que está todo el mundo, ¿no? Entonces tú te ujú, sales cuando se vende el activo. claro. Y digo actualmente porque estamos trabajando en un mercado secundario para que tú puedas colgar tus participaciones y que venga otro inversor y te las compre. Y estamos trabajando en eso ahora mismo. Es un tema que estamos trabajando con el regulador, porque Ujú. queremos hacer algunas cosas que no están perfectamente definidas en la norma. Volviendo al regulador, las reglas de las plataformas son bastante estrictas y estamos hablando con el regulador ahora mismo para ver cómo podemos adaptarlo, pero en breve espero poder tener ese mercado secundario donde poder vender las participaciones. Vale. Has dicho un 15-20% anualizado más o menos. ¿Cuándo se cobraría ese tanto por ciento? ¿Se cobra una vez al año? ¿Cuándo finaliza la venta del activo? ¿Cómo sería Sí, eso? pues en los proyectos de equity Ujú. se cobra al final. Es decir, al igual, volviendo al ejemplo más facilón de tuyo y mi prima, nos Sí, juntamos sí. para comprarnos algo, pues ¿cuándo recibes tu dinero? Pues normalmente cuando lo vendes, ¿no? A no ser que lo pongas en alquiler y te genere alquileres. Vale. Pues estos proyectos, casi en la totalidad de ellos, se recibe el capital al final. Cuando se termina de construir, se entregan las viviendas, se le entrega la llave a los compradores y lo que hacemos es repartir los dividendos, liquidar la sociedad y recuperar nuestra inversión. Vale. ¿Cuánto suelen durar de media más o menos los proyectos que tenéis? No sé, 18, 24 meses. Pues en un proyecto de equity puro, en el que estás construyendo algo de cero, es decir, entrando en un suelo, pidiendo licencia, vendiendo tal, estamos probablemente entre los 2 y 3 años de duración. En los proyectos de deuda suelen ser proyectos que están en un punto más avanzado, en el que ya hay licencia, ya hay preventas y lo que quieren es empezar a construir, con lo Ujú. cual el plazo es algo inferior, puede estar entre los 12 y los 24 meses. Y en los proyectos de rentas empiezas a recibir dinero prácticamente desde el día uno. Vale, vale. Sí, sí. Entonces, claro, evidentemente depende un poco también. Imagino que cuanto más tiempo, más rentabilidad tendrías a futuro, ¿no? Sería un poco por ahí, Básicamente, ¿no? sí, Ujú. o sea, es habitual ver proyectos de equity en los que la rentabilidad estimada del proyecto está al 50% de rentabilidad. Y Claro, dices, ¿cómo puede ser un 50% de rentabilidad? Claro, hay que tener en cuenta que esa rentabilidad es a 3 años, ¿no? claro. Entonces, la promoción inmobiliaria, cualquier promotor te lo puede confirmar,
la promoción inmobiliaria, la actividad de promover, es decir, comprar suelos, pedir licencias, construir, vender, todo eso, tiene que darle una rentabilidad al capital que aportan los promotores, y en este caso los inversores, de ese entre 15 y 20%. Si no, no tiene sentido, no es rentable si no, ¿no? Y ten en cuenta que los promotores tienen que pagar nóminas, tienen que pagarse su sueldo, tienen que pagar sus oficinas y emplean a mucha gente en nuestro país. Entonces, Ujú. eso es una labor que da esa rentabilidad y con esa rentabilidad los promotores pueden tener sus empresas. Lo bueno de lo que hacemos nosotros es que tenemos rentabilidad de promotor siendo solo inversor. Es decir, desde el sofá estamos invirtiendo y sacando una rentabilidad muy buena, ¿no? Y de hecho, tenemos un pool de inversor muy curioso, que es un clúster de inversores que son precisamente promotores inmobiliarios, que dicen, oye, aparte de mi actividad diaria, lo que voy a hacer es invertir a través de Urbanitae en proyectos de otros promotores, porque También. he visto que es muy rentable y no tengo que encargarme yo de la promoción. También diversificas de esa forma, ¿no? Entiendo, ¿no? Claro, a ellos mismos, ¿no? También no tienen todo los huevos en la misma cesta, ¿no? Como suele decirse. Sí, Imagino que este tipo... Bueno, mm. dime, ¿verdad? No, y digo, y además les permite invertir en algo que entienden. Y a mí muchas veces me preguntan, oye, Diego, dame en algún consejo de cómo invertir mi dinero. Y yo solo tengo dos. Número uno, entiende dónde inviertes, número uno, que parece Ujú. obvio, pero desgraciadamente no es tan obvio para la mayoría de las personas. Entiende perfectamente dónde estás invirtiendo. Y número dos, diversifica. Yo creo que esas son las dos claves de todo. Si haces eso, tienes el 80% de la batalla ganada. Ujú. Imagino que estos promotores quizás buscan algo más de high ticket, porque quizás con Urbanitae tenéis, oye, el eslogan, digamos, desde 500 euros puedes invertir. Quizás estas personas busquen algo más, oye, pues, no sé, 40, 50 mil euros. ¿Eso es posible con Urbanitae? Sí, tenemos de todo. De hecho, inicialmente Urbanitae siempre lo concebimos como una plataforma. De hecho, en mis números iniciales en una pizarra que teníamos ahí en la oficina, yo ponía que el ticket medio de inversión que esperábamos o al que aspirábamos era de unos 3.000 euros. Ah, vale. De hecho, en la historia se ha cumplido, pero curiosamente estamos cada vez más atrayendo tickets mucho más grandes. Habitualmente vemos inversiones de, como dices, 30, 40, 50, incluso 100 o 200.000 euros. O sea Vale, que, vale. bueno, tenemos además mucha gente ya con cierto patrimonio, family offices que quieren invertir en el producto que hacemos. Ujú. Y bueno, al final el track record, o sea, el historial que tenemos, la trayectoria que tenemos y los resultados que estamos dando hace que incluso estos inversores más sofisticados se fijen en nosotros y en el producto que tenemos. Vale. ¿Y qué gana Urbanitae con todo esto, no? Porque al final, evidentemente, ganan los inversores, ganan los promotores, pero Sí, Urbanitae también imagino que ganará algo, ¿no? sí, 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 por supuesto. Volviendo a la importancia de que la empresa sea sostenible y rentable, ¿no? Nosotros tenemos además esto a mí me encanta porque es 100% transparente, no, no hay vamos, no hay lugar a dudas de lo que gana Urbanita en cada proyecto porque lo ponemos en primera plana, ¿no? Nosotros cobramos una comisión por el dinero levantado y esta comisión la paga el propio proyecto inmobiliario. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que no te saco a ti, Juan, como inversor, no te cobro un fee a la hora de invertir, se lo cobro al proyecto. Vale. Entonces tú lo pagas con el resto de los inversores y con el promotor. Entonces, si el promotor tiene el 30% del capital y los inversores tienen el 70%, pues el promotor paga el 30% de nuestro fee, los inversores pagan el otro 70%, pero desde el proyecto, de forma indirecta. Al igual que el proyecto tiene que pagar al arquitecto, tiene que pagar Ujú. al aparejador, tiene que pagar a los que ponen las puertas, pues paga un fee por levantar el capital a Urbanitae. Y ese fee normalmente está entre el 4% y el 6% Sí, es un del gasto dinero que hemos más. levantado. Es un Sí, gasto más, ¿no? Digamos que ya está eso es. puesto y ya está contabilizado ese tanto por ciento que te va a generar esa inversión. Eso, de hecho, en los resultados que publicamos en la plataforma, los resultados estimados y todo eso, ya va incluida ese fee nuestro. Y en el caso de los proyectos de deuda, en los que básicamente estamos juntando a gente para darle un préstamo al promotor entre todos, es nuestro fee lo paga 100% el promotor. Vale. Ok, ok, perfecto. ¿Y ofrecéis algún tipo de soporte, asesoramiento a los inversores durante el proceso de inversión o antes de llegar a invertir? Pues mira, yo te diría que una de las cosas más innovadoras que hemos hecho en Urbanita es no innovar en eso. Es decir, no innovar en el sentido de que damos un servicio personalizado, telefónico o incluso personal, si alguien quiere venir a vernos a la oficina. Y siempre he creído que en esta tipología de producto era muy importante que la gente pudiera llamar y hablar con David, o hablar con Luis, o hablar con Carlos, o Sí. con Guillaume. Es decir, tener a alguien al que puedan llamar cuando tengan dudas. Entonces, sí, damos una atención personalizada desde el departamento de relación con el inversor
que incluso el nombre del departamento dice algo, ¿no? O sea, no es un departamento de atención al cliente, es un departamento de relación con el inversor. Sí. Y nuestra intención siempre fue poder ofrecer Esa pues esa tranquilidad, relación ¿no? cercana, ¿no? Esa Sí. tranquilidad, ¿no? Y también seguridad, ¿no? Que hay alguien detrás al que puedes consultar. Porque en Claro. muchas plataformas inviertes, están ahí, pero nadie o no existe, si directamente no existe ni un teléfono para poder consultar cualquier duda que tengas. Sí, esto sonará muy viejuno, pero a mí eso no me da tranquilidad. Es decir, no saber dónde está la oficina de la gente que trabaja ahí, no saber con quién estás hablando. Incluso las que sí tienen atención telefónica, tienen call centers y jamás vas a poder hablar con la misma persona otra vez. Entonces, cuando tienes que volver a llamar, tienen esos sistemas y no saben lo que has hablado con la anterior persona. Bueno, todos lo hemos sufrido llamando a nuestro proveedor de servicios telefónicos o de luz o de agua o bueno, pues las grandes empresas de commodities, como el que dice. Sí, yo trabajo, por ejemplo, relacionado con el sector inmobiliario, trabajo mucho con Booking, con Airbnb, y Sí, es un caos total porque nunca sabes con quién vas a hablar y evidentemente el caso que has expuesto ya no lo conoce la persona que coge el teléfono ahora. así Así que es. es una pérdida de tiempo Por tremenda. no decir, después de estar al teléfono un montón de tiempo, se te corta la llamada y dices, me cago en la leche, tengo que volver a empezar, ¿no? Esto nos ha pasado a todos. Ya, ya. Eh, pero bueno, hoy por hoy todavía podemos permitirnos el tener esa atención personalizada y cercana y nuestra intención es seguir manteniéndola. Sí. ¿Y qué ventajas crees tú que ofrece Urbanitae en comparación con la inversión tradicional en inmuebles? Pues mira, ofrece varias. También tiene desventajas, ¿eh? Pero tiene varias ventajas. Primero, la inversión tradicional, la que hacen los particulares con sus ahorros, normalmente se hace, bueno, tiene tres desventajas versus Urbanitae. Uno, la inversión tradicional se hace normalmente en tu ámbito de actuación, es decir, en tu barrio, en lo que tú conoces, en el barrio de tu madre o donde veraneas. Eh, pero claro, eso es lo que tú conoces, en un mercado que es muchísimo más grande. Entonces, posiblemente no tenga ningún sentido invertir en tu barrio ahora mismo, por muy bien que tú lo conozcas. Igual tiene mucho más sentido invertir en un sitio en el que no has estado nunca, ¿no? Entonces, tener esa visión global de dónde están ahora mismo las mejores oportunidades y poder hacerlo requiere de un equipo de inversión profesional, ¿no? Número dos sería el acceso a proyectos y producto que no está al alcance de la mayoría de inversores. Pero no está al alcance no solo por cantidad, es decir, porque cuestan millones de euros estos proyectos, hay que meter millones de euros, sino también por falta de visibilidad sobre esta tipología de proyectos. Nosotros los proyectos que hacemos no están ni idealista, ni se encuentran paseando por la calle mirando un cartel de se vende. Son proyectos de cierto tamaño que están dentro de un círculo cerrado de inversión profesional inmobiliaria. Ujú. Entonces, si no estás dedicado a esto todo el día, no te van a llegar a estos proyectos, ¿no? Entonces sería el segundo punto. Y el tercer punto, y yo creo que el más obvio y más claro, bueno, y hay otro cuarto que también te voy a contar, pero bueno, el tercero sería la diversificación. Es decir, si tienes 20.000 euros, en vez de invertir todo en un solo proyecto, en un solo piso, es decir, el famoso cojo 20.000, consigo un préstamo hipotecario por 80, lo invierto y luego le doy la vuelta a eso, que está muy bien y se puede hacer grandes cosas con ese modelo. Pero bueno, al final estás dedicando mucho dinero a un solo activo. Con 20.000 euros en Urbanitae puedes invertir en 40 proyectos y diversificar bien el dinero por ahí, ¿no? Y luego el cuarto es la gestión. Bueno, tú sabes lo que es invertir en inmobiliario y la gestión que conlleva, ¿no? Ujú. Y en este caso, pues estás dándole o cediéndole la gestión a un equipo profesional que nos dedicamos a ello. Como te he comentado, somos 60 personas ya en Urbanitae y toda la gestión de los proyectos la gestionamos desde aquí. Sí, sí, evidentemente es una inversión pasiva totalmente, claro. No tienes que hacer absolutamente nada, nada más que interesarse por esa plataforma, ¿no? Por esa promoción, que sea la que se interese más por tu forma de invertir, ¿no? Y Así es, es súper así pasivo, es. es Y interesante. hablando de los puntos negativos, pues te diría la falta de liquidez. Es decir, aquí estás con otros 1.000 tíos y no vas a poder tomar la decisión tú de hacer lo que te dé la gana con tu inmueble. Y hay mucha gente que dice, mira, yo no quiero, o sea, yo me lo guiso y yo me lo como. Pero bueno, es decir, yo quiero poder vender mi piso cuando me dé la gana. Y si quiero venderlo o mal venderlo, tengo esa opción, ¿no? Aquí no. Si tú tienes una urgencia y tienes que recuperar tu inversión, no puedes decidir unilateralmente, vamos a vender este edificio por tal precio. Ya. Aunque por un lado tiene sus inconvenientes, como es obvio, pero por otro lado dices, bueno, por lo menos estoy ahí cautivo y no voy a mal vender, pase lo que pase. Ujú. Sí, Porque sí. al final no puedo sacar el dinero cuando yo quiera, así que si no es una buena oferta, no la voy a poder aceptar. Bueno, al final, cuando inviertes, ese es porque supuestamente no necesitas ese dinero, ¿no? Si necesitas el dinero y vas a invertir,
es complicado. Al final lo más normal es que necesites tarde o temprano y pierdas esa inversión que tenías. Así que eso Sí. no tiene sentido. Bueno, en el mundo de la teoría financiera de inversión y tal y cual, siempre se dice que la falta de liquidez es un punto negativo. Claro. O sea, esto es de libro, pero Ujú. la realidad práctica, en la mayoría de la cabeza de las personas, la falta de liquidez a nivel práctico probablemente sea algo positivo, porque la gente no puede controlar sus impulsos de compra o de venta. Entonces, ¿sabes dónde se ve clarísimamente? En lo de las 14 pagas, ¿no? Nómina. ¿Tú qué prefieres, 12 o 14 pagas? Claro. El canon financiero te dice, no seas bobo, coge 12 pagas. Ya. Porque al final estás, 14 pagas, lo que estás haciendo es el mismo dinero, lo estás aplazando. Pero ¿qué te dice la gente? No, 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 yo prefiero 14 pagas, macho, que en junio me sueltan aquí una paga extraordinaria y me lo llevo de vacaciones y en diciembre lo mismo para pagar los reyes de enero, ¿no? Ujú. Es psicología humana pura. Claro. La lógica financiera te dice, cóbralo antes, inviértelo y sácale algo de rentabilidad, ¿no? Si fuéramos puristas 100%. Pero bueno, las cosas no funcionan así en la práctica. Yo al final me pasa algo parecido. Yo tengo varias inversiones y también con algunos socios. Entonces lo que hago es tener cuentas diferentes en diferentes bancos, ¿no? Y solo tengo una en la que tengo mis gastos. Y así que es como tener un poco unos sistemas de ahorro diferentes y no cuento con ese dinero hasta, bueno, pasado 6 meses, pasado un año. O sea, al Sí, final pero aparte es de los efectivo. sistemas de ahorro, lo que tú estás haciendo muy bien, que nosotros hacemos en todos los proyectos, es encapsular el riesgo de cada una de las inversiones que tienes. Claro, En vez de claro. tenerlo todo junto y puede pasar que un proyecto vaya mal y infecte a los demás, Sí. lo que estás haciendo es encapsular ese riesgo y separarlo para que cada uno sea autosuficiente, como aquel que dice, ¿no? Ujú. Claro, claro. Pues, y hay también un dinero, entre comillas, que no cuentas con él y luego al final lo tienes y puedes hacer una inversión más grande, ¿no? O comprar otro activo, en fin, cada uno como quiere invertirlo. Eso es. Y he estado bicheando por ahí, tenéis colaboración también, por ejemplo, con MyInvestor. ¿Cómo surge este tipo de colaboraciones? O si tenéis en otras plataformas también. Pues mira, la colaboración con MyInvestor surge, pues como casi todo en la vida, por una relación personal, bueno, personal, no, profesional que tenía yo con la que era la CEO de MyInvestor en su momento. Nos conocimos en saraos de fintech y todo esto. Ujú. Y hablando con ella, ellos que estaban buscando producto que ofrecerle a su base de inversores, ¿no? Perdón, de inversores, de clientes. Sí. Entonces decían, Diego, nosotros tenemos muchos clientes que entran en MyInvestor. Número uno, por la hipoteca y número dos, por los fondos o las cuentas remuneradas, pero queremos ofrecerle más producto, que tengan algo donde elegir y cosas distintas, ¿no? Y entonces yo le dije, pues Gabriela, yo lo que tengo es una plataforma que ofrecemos un producto de inversión inmobiliario que yo creo que es muy atractivo, ¿no? Y pensando un poco en eso, dijimos, oye, ¿por qué no nos integramos? Y la integración implica que los clientes de MyInvestor puedan invertir desde la aplicación de MyInvestor, desde su Ujú. cuenta de MyInvestor, es decir, la cuenta de su banco, puedan invertir directamente en proyectos de Urbanitae. Sí. Y esto pues a nosotros nos abre una vía para captar nuevos clientes y que puedan operar de forma nativa y fácil desde su aplicación, y para ellos les ofrece un producto diferencial y distinto a lo que ofrecen los demás bancos, que son los típicos cuentas remuneradas, fondo monetario de no sé qué, bueno, lo de siempre, ¿no? Lo que vemos en todos los bancos. Y así surge esa iniciativa, ¿no? A posteriori ahondamos un poco más y bueno, MyInvestor es el neobanco de Andbank, que es un banco Ujú. de inversión, y de hecho eventualmente Andbank entró en el accionariado de Urbanitae a posteriori de esta integración con MyInvestor, pero hoy por hoy es socio de la empresa. Sí, yo es que tengo también un fondo de inversión en MyInvestor. Sí. Pero lo que tú me cuentas de que Urbanitae ofrece una media de un 15 o 16% de rentabilidad, evidentemente ganaría más dinero con Urbanitae que con MyInvestor en fondos de inversión. Así Bueno, que yo lo que te cuento es la rentabilidad que hemos dado hasta ahora. Ya sí, la sabes que realidad, es la rentabilidades realidad, vamos. pasadas, las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras, pero es verdad que en promoción de obra nueva residencial, en proyectos de equity, buscamos, o por lo menos de saque, tenemos ese objetivo. Luego cada proyecto puede dar más o menos, ¿no? Pero es verdad que de saque se busca esa rentabilidad. Ujú. Sí, sí. No, no, sí, evidentemente hasta la fecha en la que tenéis y seguro que continuará siendo de esa forma. ¿Por qué no? ¿Y qué medidas tomáis para garantizar la seguridad del capital de los inversores? Bueno, pues hay varias. Algunas las tomamos de forma unilateral porque queremos tomarlas y otras nos vienen impuestas desde el regulador, ¿no? Medidas, pues por ejemplo, tenemos que utilizar una entidad de pagos externa. Ujú. Es decir, el dinero que tú depositas en Urbanitae,
no están en las cuentas de Urbanitae. Es decir, yo no puedo coger y meter la mano ahí y llevarme el dinero, como aquel que dice, ¿no? O si Urbanitae quiebra mañana, que esto nos lo preguntan mucho, ¿qué pasa con mi dinero, no? Pues ese dinero está en una entidad de pagos externa, que se llama Lemonway, que es una entidad de pagos digital francesa, autorizada y regulada por el Banco Central Europeo, y luego ese dinero está depositado en un banco, en este caso el Sabadell. Entonces, bueno, ese dinero está segregado de mi plataforma, de nuestra plataforma, y está en la cuenta de cada uno de los inversores. Y en línea con eso, algo que hacemos nosotros de forma proactiva es lo que hablábamos antes. Cada proyecto está totalmente separado de los demás. Tú cuando inviertes en un proyecto, te puede dar igual lo que pase en los demás. Si tu Sí. proyecto está ahí, no va a ser afectado, pero también está separado de los demás que tiene el propio promotor. Es decir, nosotros no le damos el dinero al promotor. Ujú. Nosotros le damos el dinero a un proyecto y ese proyecto tiene un gestor que es el promotor. Y esto es muy importante, ¿no? Y es algo que hay otras entidades de financiación alternativa que no hacen. ¿Y por qué lo hacemos así? Pues para encapsular de nuevo el riesgo. Tú imagínate que a un promotor le va mal en 2 o 3 promociones y al final acaba arrastrando todas las promociones que tiene. La mía está totalmente separada. Y si a un promotor le va mal y tiene que quebrar, pues oye, lo siento por él, pero vamos a buscar otro promotor que tome el control de esa promoción y la lleve a cabo para proteger a los inversores, ¿no? Y luego, pues un montón de cosillas que tenemos también marcadas, ¿no? Las garantías que cogemos en los proyectos son muy importantes. En los proyectos de equity tú eres propietario directamente del activo, entonces sabes lo que te la respalda, pero en los proyectos de deuda es importantísimo que las garantías que hay detrás sean buenas, ¿no? Vale. Y en este caso, pues la garantía hipotecaria es la garantía más potente que tiene el Ujú. inmobiliario. Sí, sí, genial todo lo que me cuenta, ¿no? Al final es importantísimo que esté todo bien cubierto y sobre todo que no penalice si algo sale mal de una promoción a otra, ¿no? Eso es bastante importante. Sí, sí, Y sí. Diego, ¿te sientes especialmente orgulloso con alguna promoción que hayáis tenido? ¿Alguna rentabilidad espectacular o algún negocio que haya sido bastante beneficioso? Bueno, hemos tenido proyectos muy chulos que han dado muy buena rentabilidad. Tenemos uno que a mí me encantó y que además a posteriori pues tenemos muy buena relación con este promotor. Un proyecto que se llamó The House, por ejemplo, que es bastante singular. Compramos un activo, era una vivienda de 2 pisos espectacular en Barcelona, muy Ujú. ecléctica. De hecho, creo, se cuenta y se dice, no lo tengo verificado, que ahí vivía Neymar en su Ah, momento. vale, vale. Eh, y básicamente este promotor a lo que se dedica es a comprar espacios singulares y hacer oficinas chulísimas. Con el concepto de hago una oficina muy chula, con un inquilino muy específico, que suelen ser startups de alto crecimiento, se la alquilo a esa startup y luego vendo esa oficina a un patrimonial, un fondo, un family office que quiere una oficina ya alquilada en centros urbanos, ¿no? Pues ese proyecto dio una rentabilidad superior al 20% Vale. anualizada. Ujú. Y a nivel estético era un proyecto muy chulo y la verdad es que un proyecto que nos ha dado muchas alegrías. Ujú. Y luego, a ver, esto es muy difícil, ¿no? Esto es como a quién quieres más, a papá o a mamá. Pues yo tengo 150 papás y mamás, que son los proyectos que Ujú. hemos hecho. Pero sí te diría que hay alguno, eh, pues por ejemplo, todos los proyectos que hacemos de trasteros. Tenemos un promotor local en Madrid que empezó siendo un promotor pequeñito y al final está haciendo un montón de proyectos con nosotros. Creo que llevamos ya 14 proyectos con ellos. Y es un promotor que busca locales comerciales en el centro urbano, dentro de Madrid, de estos locales que dices, este local está maldito, porque ponen una cosa y se cierra, ponen otra y se cierra, no duran más de 1 año y medio, 2 años, ¿no? Quizás son locales que no están en primera línea comercial, Sí. están en segunda línea, pero sigue habiendo muchísima densidad poblacional. Entonces ellos lo que hacen es comprar esos locales y convertirlos en trasteros. Y los trasteros se los venden a los vecinos. Bueno, pues esos proyectos que parecen tan poco sofisticados y tal, al final son proyectos súper rentables y que dan muy, muy pocos problemas, porque se Ujú. hacen rápido, no requieren de licencia de obra mayor, se venden súper bien, al final son inversiones de 12, 13 mil eurillos por trastero, que lo suelen comprar los vecinos del edificio, y históricamente nos han dado muchísimas alegrías. Y cada vez que publicamos un proyecto de estos, Juan, tenemos que poner tickets máximos de inversión de 500 euros, porque si Vale. no, es que, vamos, hay una cola y podríamos financiar 10 veces lo que publicamos porque la gente Ujú. ya los conoce y los persigue. Luego también con el trastero lo bueno, pues que al no ser vivienda es mucho más sencillo y más rápido crearlo, ¿no? Es todo mucho más. Totalmente, La totalmente. rentabilidad llega mucho antes al bolsillo, que es lo Sí, importante. Ujú. eso es. Sí, sí. ¿Y cómo ves el futuro del mercado inmobiliario en general? Pues a ver, el futuro del mercado inmobiliario es complicado, no para el inversor.
Es complicado para el público en general, principalmente porque hay muy poca oferta. Ya. Entonces, la oferta parte de, o sea, si tú tiras del hilo y dices, ¿por qué hay poca oferta? Bueno, porque se construye poco. ¿Por qué se construye poco? Bueno, pues porque varias razones, pero te diría las dos principales. Uno, hay poco suelo, y no es que haya poco suelo en España, o sea, suelo hay, es decir, tú coges el avión, miras y hay suelo. Pero cuando hablamos de que hay poco suelo, es que hay poco suelo calificado para poder construir, para poder promover. Y esto pasa por las entidades públicas, por los ayuntamientos y las ciudades que den licencias para poder construir en esos suelos. Entonces, los plazos de licencias son larguísimos. Sí, Los plazos para desarrollar y crear suelo son larguísimos y muy inciertos, con lo cual hay pocos promotores que estén invirtiendo en desarrollar suelo. Y el problema este no es ahora. Es decir, cuando un promotor se pone a comprar suelo y a trabajar con el ayuntamiento para recalificarlo y poder construir, es un trabajo que tiene que hacer a 5 o 10 años vista. Entonces, ya hay un problema de poca oferta, pero si vemos ahora mismo el stock de suelo que tienen los promotores, esto va a ir a peor. claro, eso te iba a preguntar, ¿no? ¿De cómo ves tú si eso irá mejor, peor o Esto va a ir cómo a peor, peor? con total seguridad va a ir a peor, Ujú. porque la necesidad de vivienda no está cayendo. De hecho, estamos construyendo por debajo de las necesidades estructurales de nuestro país. Se estiman que hace falta unas 100.000 viviendas al año, estamos construyendo 80, 90. Por Ya. ponerlo en perspectiva, en los años de la burbuja inmobiliaria se construían más de 500.000 de viviendas al año, y ahora estamos por debajo de las 100.000. Entonces, todo ese que dice esto vuelve a ser una burbuja, hay grúas por todos lados, se construyen 6 veces menos viviendas de las que se construyeron en el 2017. Eso es por ponerlo en perspectiva, ¿no? Luego otro tema es el tema de los precios. Que los precios al final, yo que estudié economía, lo primero que te dicen es oferta y demanda. Si hay poca oferta y hay más demanda que oferta, los precios van a seguir subiendo. Ujú. Entonces, bueno, vienen unos años en los que hay que hacer algo, ¿no? Y las promotoras pues tienen que tomar posiciones y empezar a desarrollar suelo, porque si no se van a quedar sin materia prima y van a tener una labor muy complicada a la hora de poder poner promociones nuevas en curso. Sí, sí, la verdad que sería un futuro un poco incierto, ¿no? Porque no sabes lo que llega a ser caro y lo que llega a ser barato. Porque claro, lo que antes valía 50, por ejemplo, ahora vale 75. Y dice, vale, 75 ahora es un buen precio, ¿qué va a pasar dentro de 5 años, ¿no? Es Sí, un poco dicho difícil. esto, Juan, hay algo que es en todos los debates, al final hay una cosa que es la realidad y te topas con ella, ¿no? Y esa Ya, realidad de nuestro país es el poder adquisitivo. Es decir, algo podrá ser barato o caro según quien lo pregunte. El que vende tiende a pensar que lo está vendiendo barato y el que compra tiende a pensar que lo está comprando caro. sí, Pero al final, quiero decir, es como si yo mañana te digo, oye, que este Ferrari, macho, lo están vendiendo baratísimo, cómpratelo, en vez de medio kilo, cuesta 350.000. Tú dirás, oye, que estará muy barato, pero yo es que no me puedo gastar 350.000 euros en un Ferrari, ¿no? ya. Entonces es todo muy relativo y la realidad pasa por el poder adquisitivo de la gente que tiene que comprar esa vivienda. Y si la gente no puede pagar esa compra, no la va a comprar. Con lo cual llega un momento en el que dices, vale, ¿qué hacemos, no? Claro, Así que bueno, es verdad que hay que tomar medidas, ¿no? Y sobre todo el tema del suelo es preocupante y cualquier promotora grande te lo diría. ya. Muy bien. Bueno, tenemos que esperar un poquito a ver qué pasa. Y seguro que Urbanitae tiene todo controlado y que poquito a poco va haciendo más promociones. Bueno, por nuestro lado, al final, todo lo que hacemos es fomentar o facilitar la financiación de este tipo de proyectos de obra nueva, con lo cual, con tanta necesidad de construcción de obra nueva residencial, Ujú. pues ahí estaremos nosotros y a priori debería todo funcionar muy bien, ¿no? Dicho lo cual, también tenemos esa flexibilidad de adaptarnos al mercado. Si de repente vemos que en residencial ya no hay, pues podemos siempre enfocarnos más en lo de los trasteros o hacer locales comerciales o oficinas o naves industriales, data centers, que ahora se habla tanto del tema, ¿no? Sí. Del tema de la inteligencia artificial. O sea, nosotros nos vamos moviendo a nivel estratégico según vemos que hay las oportunidades de inversión. Vale. ¿Y vuestro futuro cuál va a ser? ¿Seguimos en España maximizando? ¿Vais a salir fuera de España? ¿Cómo lo tenéis planteado? Pues las dos cosas. En España sigue habiendo muchísimo mercado y esperamos seguir creciendo. Bueno, de hecho el mercado crece más que nosotros. Hace falta mucha financiación alternativa. O sea que por ahí seguiremos creciendo y de forma sostenible y conservadora, pero con un nivel de crecimiento bastante elevado. Y ahora justo, bueno, en Portugal ya nos hemos convertido en la plataforma más importante de crowdfunding de ese país. Además con mucho apetito inversor desde España también. O sea que ahí nos está funcionando muy bien también el modelo.
y Ujú, estamos justo preparando el lanzamiento en Italia y en Francia para ujú, empezar a traer proyectos de ahí. Conceptualmente, la diversificación no solo pasa por invertir en muchos activos ujú. y poner muchas cestas, ¿no? Para los huevos que tengas. También pasa por invertir en distinta tipología de activos y también pasa por invertir en distintas geografías. Es decir, no solo inviertas en tu ciudad, oye, invierte en otro sitio, porque si de repente algo va mal en tu ciudad, pues te comes toda la caída. Pues lo que se aplica a tu ciudad también puede aplicarse a tu país. Entonces, si Vale. podemos permitir que la gente diversifique e invierta en cualquier mercado europeo, yo creo que sería una gran cosa para la inversión inmobiliaria, es lo que pretendemos. Vale, vale. Perfecto. Vale, pues vamos a ver cómo funciona el futuro y cómo va Italia, Francia y seguro que Portugal súper bien. Y vamos con las últimas preguntas, Diego, ¿vale? A conocerte un poquito mejor, las últimas preguntas un poco más personales, ¿vale? Sí. ¿Cómo es un día a día en tu vida? El tema de Urbanitae, ¿cómo lo organizas? ¿Desde que te levantas? ¿Cómo es un proceso? Pues la verdad es que últimamente es un día a día bastante frenético, con muchísima actividad, en el que es difícil ver a 3 días vista. Es decir, yo normalmente antes de acostarme por la noche miro el calendario del día siguiente y me planifico en ese momento, porque es verdad que pues últimamente la verdad es que una reunión tras otra todo el día, todos los días. Pero bueno, es una labor apasionante, muy dinámica, no me aburro, eso te lo puedo asegurar. Seguro, pero... Sí, cada proyecto es distinto, cada promotor es distinto, siempre tenemos un montón de cosas. De repente estoy hablando con mi compañero Diego de temas de marketing y de repente me voy a la sala para hablar de un tema de un proyecto inmobiliario, luego de tecnología, luego, o sea, es todo muy dinámico y muy activo, ¿no? Y bueno, pero es verdad que incluso con eso yo soy bastante constante, por ejemplo, en los horarios. Intento llegar a la oficina todos los días a la misma hora y intento irme a una hora razonable, también porque es importante que el resto del equipo vea que se puede trabajar de forma sostenible, irse a tu casa a una hora normal o al bar a tomarte algo con tus amigos. Intento eso mantenerlo, pero bueno, es verdad que una actividad muy elevada. Sí, hay que también sacar tiempo para vivir, ¿no? A mí me Así gusta es. mucho el deporte y compartir tiempo con la familia, evidentemente, y eso sí o sí tiene que ser sagrado, ¿no? Hay Sin días que lugar a se dudas. complican más que otros, como es normal, pero hay que, de alguna manera u otra, hay que dedicarle tiempo también a los valores básicos de la vida, ¿no? Por así decirlo. Totalmente, 100% de Sí, acuerdo. sí. Y Diego, ¿qué personas te han inspirado para estar donde has llegado hoy? Pues la verdad es que yo nunca he sido de estos que tienen ahí una persona, un icono al que seguir y me enfoco en eso. Yo, pues, la verdad es que soy bastante más plano y más simple, ¿no? ¿No? O sea, la verdad es que hay emprendedores a los que, y esto va a sonar muy cliché, ¿vale? Y la verdad es que decirlo me cuesta, pero por ejemplo, vengo siguiendo a Elon Musk desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Últimamente me gusta menos en lo que se ha convertido el hombre, pero bueno, sus razones tendrá. Pero es verdad que al inicio de la carrera de Elon Musk era un tío que era como muy, muy sencillo, muy simple, o sea, siempre Ujú. simplificaba las cosas. Cuando te explicaba algo, lo bajaba a lo más simple de todo y decía, a partir de aquí ya podemos construir la complejidad que quieras, ¿no? Pero esa simplificación, esa capacidad de simplificación de los conceptos que tenía él, siempre me ha gustado mucho a la hora de escucharle hablar y de cómo explica las cosas, ¿no? Y bueno, pues quizás ahí es verdad que ha sido en los últimos 10 años alguien al que he escuchado bastante. Eso también te has rodeado también de otros inversores, perdón, otros inversores, perdóname. También de otras personas que han montado también otras empresas, ¿no? Siempre has estado en ese vínculo también, ¿no? De ese emprendimiento constante, ¿no? Sí, aunque es verdad que en España el sector del emprendedor, sobre todo en tecnología, en startups, es pequeñito, ¿no? Y no hay tanta Ya. gente y es verdad que los ecosistemas no estaban tan desarrollados al principio, ahora lo están más y es verdad que Ujú. nos apoyamos más entre los emprendedores y nos vemos mucho, ¿no? Y eso siempre ayuda. Al final uno se da cuenta cuando habla con otros emprendedores que están en situaciones similares que los problemas que crees que tienes no son para nada especiales. Ya, Es decir, ya. la mayoría de las personas tenemos los mismos problemas, hemos pasado por las Ujú. mismas cosas, tengas mucho dinero, tengas poco dinero, te vaya muy bien, te vaya muy mal. Los problemas suelen ser bastante comunes entre nosotros y hablar con gente que está por un camino similar al tuyo siempre ayuda, ¿no? A relativizarlo todo. Sí, pero al final vemos los problemas como muy grandes cuando realmente quizás no lo son tanto, ¿no? Depende de la gravedad que tenga cada uno, pero a veces nos complicamos más la vida de lo necesario. A veces no, yo creo que siempre. Sí. La capacidad de complicación del ser humano es infinita, pero también lo es la capacidad de simplificación de las cosas.
Entonces, si tenemos esa capacidad de separarnos del día a día y simplificar al máximo las cosas, lo que decía antes de Elon Musk, yo creo que te ayuda a relativizar las cosas, ¿no? Ya. Y independientemente de la complejidad que tenga tu vida ahora mismo, o de la cantidad de cosas que tengas encima de la mesa, hay gente que tiene una sola cosa y está infinitamente más agobiada de lo que estás tú con mil cosas. Es decir, es todo relativo y tenemos que aprender a gestionar eso porque normalmente no mejora, ¿no? Volviendo a lo del secreto, ¿no? Cuando llegue a conseguir esto voy a ser más feliz o voy a estar mejor. La realidad es que raramente ocurre eso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que aprender a estar bien y a estar feliz con el día a día, lo que tenemos y en ese camino, ¿no? No tanto Sí, buscando la total. meta por encima de todo. Total, hay que disfrutar más del camino. Yo siempre me lo digo cuando estoy un poco estresado y tal, no es como, oye, no, no tanto, es necesario más disfrutar del camino y aprender de lo que estás haciendo y no esperar solamente cuando llegue la meta, porque cuando llegue la meta habrá llegado y ya se habrá pasado. No vas a Así disfrutar en es. ese momento para nada. Querrás otra meta diferente. Así que no, no Así tiene es. sentido eso. ¿Nos podrías recomendar algún libro, ya sea de inversión inmobiliaria o como tú quieras? Pues mira, yo soy poco de leer cosas de temas de laborales o profesionales, pero es Ujú, verdad que me leí un libro hace poco que me gustó mucho. No sé cómo se llama en español, pero bueno, se llama en inglés, se llama Same as Ever, que es de un autor que escribió otro libro que se llama The Psychology of Money, que también es excelente ese libro. ujú, Pero bueno, Same as Ever es un libro, ya que estamos filosofeando, en el que el autor básicamente buscó, no sé si son 20 o 25 cosas que no han cambiado nunca, ¿no? Su tesis es, oye, el mundo cambia, es imposible prever lo que va a pasar dentro de 10 años o dónde vas a estar dentro de 10 años, pero sí hay cosas que no han cambiado nunca. Y pasa mucho por la naturaleza humana, ¿no? Esa capacidad, por ejemplo, de agobiarnos eterna, ¿no? Por muy bien que estés ahora, si hace 10 años miraras a dónde estás ahora, probablemente dirías, joder, qué bien lo he hecho, ¿no? Pero ahora mismo tú estás agobiado porque quieres llegar a lo siguiente, ¿no? Pues claro. este tipo de cosas él las analiza muy, muy de cerca y pone ejemplos. Me gusta mucho porque pone ejemplos contando historias pues de la historia pasada, de personajes históricos, etcétera. Y la verdad es que a mí me gustó mucho ese libro y lo recomiendo mucho. Se llama Same as Ever. No recuerdo el autor, Vale, pero lo bueno, buscaremos en español, lo buscaremos en español, lo pondremos luego en la descripción, sin problema. genial, A mí me genial. encantan los viajes, Diego. ¿Nos podrías recomendar algún lugar, tanto en España como fuera, ¿no? Tú que también has estado viviendo en otros países y tal, que no podamos perdernos. Pues esto es otro topicazo. La verdad es que no soy muy original en esto, pero a mí el viaje que más me ha gustado, y mira que tenía expectativas altas, mi mejor amigo es japonés y vamos, yo crecí mucho, pasando mucho tiempo en su casa con su familia y eso, y la verdad es que cuando finalmente fui a Japón superó mis expectativas. Me Ajá. pareció una pasada de lugar y estoy deseando poder volver. Una cultura muy distinta, pero a la vez que tiene mucho sentido también cómo hacen las cosas, ¿no? Que sean totalmente distintos a nosotros en Ujú. muchos aspectos, ¿no? Japón me encantó. Y luego aquí en España, pues somos mucho de subirnos al coche e ir a cualquier sitio, ¿no? A mí la verdad es que la Sierra Madrileña me encanta. Pero bueno, por ejemplo, Picos de Europa. Yo soy más de montaña Sí, sí. que de mar, Eso te iba a pero preguntar por Japón. ¿Te refieres a Japón como cultura, como paisaje, como ciudad? ¿A qué te refieres exactamente que superó tu expectativa? pues más como cultura. Ujú, eh, a mí, por ejemplo, me gusta mucho cocinar y comer. Y tuvimos la suerte, mi mujer y yo, de pasar una semana entera viviendo con una familia, una amiga de mi mujer, que es japonesa, y viviendo con ellos, con la abuela, con las niñas, llevando a las niñas al cole, yendo al súper a comprar, pasando esa semana en un pueblecillo pequeño en vale. Japón. Y sobre todo, pues preparando la cena y la comida con la familia, o sea, toda esa parte cultural eh, de cómo funciona la vida ahí, que es muy distinta a las normas culturales, cómo se relacionan entre ellos. A nosotros, por ejemplo, que aunque somos occidentales, pues debieron leer o alguien les dijo que los occidentales nos abrazamos mucho y eso es algo que los japoneses no hacen, ¿no? El Y entonces contacto ellos como físico. que les hacía gracia. Entonces venían las niñas y los abrazaban y se iban riéndose, como diciendo, ja, 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 mira lo que he hecho, ¿no? Ya. Pues al final del viaje, después de estar esa semana con ellas, pues estaban todos llorando porque nos íbamos, ¿no? Y todo el rato nos abrazaban. Y era como, fíjate, algo que entre ellos no se abrazan, las niñas no van y le dan un abrazo a su madre, a nosotros lo utilizan y nos vienen, ¿no? Pues ese tipo de cosas, la verdad es que son cosas que o las vives o es muy difícil Claro. expresarlas, ¿no? Sí, sí, te entiendo perfectamente.
Muy bien, pues me lo han dicho mucha gente que ha entrevistado el tema de Japón, así que sí o sí es un tema que tengo pendiente y tengo que ir. O en este año o en el que viene seguro que disfrutaré de ese viaje. Y por última pregunta, digo, ¿a quién podríamos traer para nuestra próxima entrevista? Uf, buena pregunta. Pues si quieres seguir en el hilo del emprendimiento Ujú. y quieres hablar con algún emprendedor, a mí, por ejemplo, alguien que me ha guiado mucho en todo lo que hemos montado en Urbanitae y que va ligado a esto, a François Derbe de Indexa Capital. No sé si has hablado con él alguna vez. No, no he tenido la suerte. Bueno, pues Indexa, para los que no lo conozcan, es un robo-advisor que invierte en fondos indexados. Sí, sí. Probablemente una de las personas, o bueno, es la plataforma más importante en España que lo ha logrado, pero François además viene a haber montado Top Rural antes. Ujú. O sea, es un emprendedor en serie muy exitoso y es un tío excepcional. A mí me cae fenomenal y he tenido la gran suerte de poder apoyarme en él cuando he tenido dudas. Y muchas Vale, de las cosas que hemos hecho en Urbanitae nos hemos modelado en consejos que me ha dado François o en cosas que ha hecho con Indexa. Así vale, que a nivel financiero es muy interesante para tu público que escuche la tesis de inversión que tienen en Indexa. Y luego a nivel emprendedor, joder, tienes ahí un ejemplo tremendo. vale, si me puedes echar una mano con eso, te lo agradecería. Claro que sí, cuenta con ello. Yo te Ya que es pongo en más fácil que contacto. se lo digas tú que se lo diga yo, Luego a evidentemente. ver si encuentra el tiempo para poder hacerlo, Sí, pero vamos, sí, yo te claro. pongo en contacto. Perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, que sé que dispones de poco y nada, que tengas un buen día y nos vemos en la próxima, ¿vale? Muchísimas gracias por todo, Diego. Gracias a ti, Juan. Un placer. A ti. Hasta luego. Hasta luego.